iglesia pueden tomar sus asientos en esta noche. Damos gracias a Dios por todo, por su presencia, por su majestad, por su gloria en medio del pueblo. Estamos muy alegres y contentos esta noche. Y como decía anteriormente, el primer culto del año. Hoy es viernes 3, así que enero 2025, primer culto. Y bueno, sentí mi palabra donde el Espíritu Santo puso una palabra para este año, al comienzo ya de este año como primer culto. Una palabra, hermanos, de avanzar, de nosotros avanzar. El tema de este mensaje se llama "Deja lo que te impide avanzar", así se va a llamar el tema. Deja lo que te impide avanzar. Es momento de la iglesia avanzar en el año 2025. Debemos avanzar, no debemos quedarnos. Debemos hacer un balanceo de todas aquellas cosas que nos impidió el año 2024 para nosotros poder avanzar en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, en lo que se refiere a Dios en su reino, en el cuerpo de Cristo, en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es tiempo nosotros de dejar todas aquellas cosas que nos impiden avanzar. Y es un tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que meternos con Dios, buscar su presencia, buscar su palabra. Me alegraron en esta noche escuchar a la hermana Jackie decir, orando a Dios para que dé más sabiduría, más revelación de la palabra, más intimidad con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y eso me alegró escuchar, hermano, de nuestra hermana. Esa es la mentalidad que tenemos como iglesia, de avanzar, de dejar cosas que nos impiden y debemos avanzar a la conquista. Amén, y a su nombre. Vamos entonces a la palabra de Dios en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 5 al versículo 12. El que trajo Biblia o su celular en la Biblia y está buscando, digan fuerte amén, por favor, en esta noche. Amén. Y el que no trajo Biblia, el que no está buscando nada, diga misericordia. Y a su nombre. Dice así la Biblia: llegando sus discípulos al otro lado, hay una coma, se habían olvidado de traer pan. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ellos allí recogieron 12 cestas. Ni de los 7 panes entre los 4.000. ¿Y cuántas canastas recogiste? Ellos recogieron 7 canastas, llenos de, por supuesto, los pedazos de pan y peces que quedaron. Verso 11. ¿Y cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, dejando lo que nos impide avanzar. Amén, y a su nombre. Hermanos, bíblicamente, para entender este pasaje, nosotros tenemos que entender dónde Jesucristo estaba en ese momento. Cuando los discípulos vinieron al otro lado donde Jesús estaba allí. Nosotros entendemos por la Biblia, si usted mira Mateo capítulo 15, del versículo 29, Jesús estaba allí en mar de Galilea, junto al mar de Galilea. Jesús estaba allí con los discípulos. Él estaba allí. Y la Biblia dice que, hermano, Él estaba sanando, estaba libertando, los cojos podían ver. Mira lo que dice: pasó Jesús allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Versículo 30 que dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanaba. ¿Qué sigue diciendo allí el versículo que sigue?
Versículo 31, mira lo que dice: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanado, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios. ¿De quién? De Israel. Jesús estaba cerca del mar de Galilea. Nosotros entendemos bíblicamente aquí en la palabra del Señor que luego Él viene y los discípulos estaban con Jesús allí, que había un problema porque 3 días de campaña estaba Jesús sanando, libertando, y la Biblia dice que Jesús vio a esa grande multitud como ovejas que no tiene pastor, tuvo compasión de la gente. El Señor miró y dijo: no los quiero mandar a su casa porque están en ayuno, quizá en el camino se van a desmayar. Entonces viene la pregunta de los discípulos en el versículo 32 del capítulo 15. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviaron ayuno no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces los discípulos dijeron: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Miren qué tremendo, hermano. En el desierto ellos no tenían pan, pero estaba Jesús, el que multiplicaba los panes, el que hacía milagros. Entonces ellos hacían la pregunta: ¿cómo nosotros vamos a tener pan en medio del desierto para alimentar a tantas personas? Ahora fíjense lo que Jesús le hace la pregunta. Jesús le dijo en el versículo 34: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y mandó, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y allí dice: comieron todos y saciaron, y recogieron de lo que sobraban los pedazos 7 canastas llenas. Y eran, dice, los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, de pedir a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahora, fíjese, hermano, este pasaje le leo para que usted se centre en la pregunta que Jesús, hermano, le hace a los discípulos, porque ellos no comprendieron. Escuche esto es profundo lo que les voy a soltar en esta noche, hermano, de los tiempos que me están quedando. Miren, cuando en el versículo 5 nosotros vemos el milagro, porque Jesús estaba en la región de Mar de Galilea, sentados, enseñando a la multitud, caían los enfermos, caían a los pies de Jesús los sanaba, los libertaba, y había tan gozo, tanta alegría. De repente Jesús les hace la pregunta a ellos: ¿cuántos ustedes peces, cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: tenemos 7 panes y unos pocos pececillos, en el medio del desierto. El milagro ocurrió en un desierto donde no había nada, donde, hermano, humanamente hablando, en la parte humana, en la lógica humana, era imposible, hermano, que con 7 panes y pocos pececillos de una gran multitud que estaba allí junto a Jesús, en la humanidad nuestra era imposible. Pero el dador de la vida, el Dios del cielo, el Dios de Israel, la gloria de Dios estaba con ellos en medio del desierto. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Este año 2025 en que nosotros estamos entrando como iglesia, humanamente hablando, es imposible un montón de cosas para usted y para mí en año 2025. Pero Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, en medio del desierto que nosotros estamos pasando en este mundo, yo creo que viene una multiplicación. No solamente hablo de peces y de panes, viene una multiplicación de unción, de gracia, de poder, de autoridad, de palabra, de revelación, de visión, de poder del Espíritu Santo. Sí, porque aquí Jesús le dijo a los discípulos. Los discípulos estaban allí preocupados. Y vinieron y dijeron: pero Señor, tenemos estos 7 panes. Y ellos vieron el milagro con sus propios ojos, como comieron 4,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, dice la Biblia. Esto es tremendo, hermano. Este es el Jesús que predicamos. Este es el Jesús que está resucitado. Este es el Jesús, hermano, que se hizo Dios carne con nosotros, que resucitó. No estamos predicando a algo que podemos ver, sino a alguien que no vemos, pero que sentimos su gloria. En el año 2025, la iglesia de Dios, hermano, verá la gloria de Dios en el desierto, multiplicar tu patrimonio, tus hijos, tu bienestar, todo lo que tienes. ¿Cuánto lo pueden creer esta noche?
Yo lo estoy creyendo, hermano. Ahora, hay una cosa, hay que dejar lo que nos impide avanzar. Nosotros vemos milagros, vemos sanidades, vemos que Dios va a hacer grandes cosas, pero necesitamos nosotros dejar lo que nos impide para poder avanzar. Esta enseñanza bíblica que Jesús le trae a los discípulos, en este versículo que yo le he leído, habla de la levadura de los fariseos. La Biblia dice en el verso 5 que leí, llegando su discípulo al otro lado, esto está diciendo al otro lado, al occidente del mar de Galilea. Ellos pasaron en el mar de Galilea, pero el lado del noreste, ellos pasaron y llegaron donde estaba Jesús. Y se habían olvidado de traer pan, dice la Biblia. Los discípulos no trajeron pan. Ahora fíjese, hermano, en lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando en lo terrenal, no en el milagro extraordinario que Jesús había hecho con ellos o delante de ellos como personas, porque la Biblia nos registra más adelante, hermano, que Jesús no solamente dio de comer a 4,000, sino también a 5,000 personas. Y en este capítulo que yo le dije 4,000 personas, llenaron 7 cestas de canasta de los pedazos que había sobrado. Hermano, ese es el milagro que Dios hace. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, hermano, porque Dios hace milagros. Él sigue haciendo milagros. Ahora fíjese, en el versículo 5 dice, se habían olvidado de traer pan. Ahora Jesús le dice, mirad, guardaos, verso 6, Jesús le dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban, escuche esto es profundo, hermano, dentro de sí, diciendo, esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Ellos dijeron, Jesús le habló algo espiritual. Jesús le habló a ellos algo espiritual de ellos dejar la levadura de los fariseos, lo que son, lo que hacen pan. Saben que cuando usted pone la levadura, ¿qué pasa en la masa? Se hincha, se fermenta, ¿no? Entonces lo que está hablando Jesús es la doctrina falsa de los fariseos, diciéndole a los discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Vamos a entrar este año 2025, los discípulos de Jesús, soltando aquello que nos impide, doctrina falsa, cosa que se nos apegó en el año 2024, en este año 2025. Vamos a pedir al Señor revelación del Espíritu Santo en la bendita palabra de Dios. Vamos a caminar conforme a la Biblia, conforme a lo que está escrito. No nos vamos a ir ni a diestra ni a siniestra. Vamos a caminar por la bendita palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo nos esté guiando. Y a su nombre. Ahora fíjese, esto es tremendo. La Biblia, Jesús le dice, guárdense de la levadura de los fariseos y también la levadura de los saduceos. Y ellos dentro de sí pensaban, dice, esto dice porque no trajimos pan. Lo que Jesús le estaba diciendo, que ellos tenían que dejar toda esa doctrina, apartarse de los fariseos, de los saduceos, para que su ministerio pueda crecer, que ellos no se enfoquen en la doctrina de los fariseos o de los saduceos, sino que se tenían que enfocar en Él, en el Maestro, en Jesucristo de Nazaret, en el Hijo de Dios viviente, en el ungido, en el Cristo, en el que Dios envió. Por eso Él dice, ustedes tienen que enfocarse en mí, le dijo Jesús, tienen que dejar la levadura de los fariseos. En una palabra que Jesús le dijo, ustedes tienen que dejar lo que les impide avanzar. Hermano, hay cosas en nuestras vidas que muchas veces nos apegamos, pero tenemos que tomar una decisión, año 2024. Hay gente que no cree en tu ministerio, hay gente que te persiguieron, hay gente que miraron de ti alguien que parecía nada, pero quiero decirte una realidad profética, bíblicamente. Nosotros, la iglesia del Señor, fuimos escogidos del vientre de nuestra madre con un solo propósito: predicar el evangelio del reino de los cielos y ser luz en un mundo lleno de tinieblas para glorificar al Dios del cielo a través de la persona de Jesucristo. ¿No se alegra por eso, iglesia? ¿No está contento que usted es luz, yo soy luz en este mundo lleno de tinieblas? Entonces hay cosas que tenemos que dejar año 2025. Cosas que vienen. Personas que, hermanos, que solamente estorban tu ministerio, no te dejan crecer. Ámalo, ora por ellos, pero tienes que despegarte. Tú tienes que tomar la decisión año 2025 de enfocarte en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Gloria a Dios por aquellos que en este año 2025 se están decidiendo a buscar la presencia de Dios.
se están decidiendo de buscar la gloria de Dios para seguir avanzando. Hay que despojarnos, hay que dejar lo que nos impide avanzar, y a su nombre. Si es tiempo nosotros no detenernos, es tiempo de avanzar, es tiempo de tomar posición de las promesas que Dios nos dio conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto lo creen esta noche? Mire, hermano, no son ni las palabras lo que estoy soltando, no, es el Espíritu Santo y la palabra de Dios de lo que le estoy predicando. Debemos avanzar. Usted que hace poco aceptó a Cristo, usted que ha venido en el camino, Dios se ha reconciliado. 2025 usted tiene que madurar, crecer espiritualmente, despojar de ciertas cosas, todas las cosas que lo impiden en su vida, que hacen retraso en su ministerio. Usted tiene que tomar esa decisión. Es lo que Jesús le estaba enseñando. Se tenía que apartar de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque si ellos se enfocaban en ellos, la doctrina falsa, entonces iban a fracasar en la comisión que Jesucristo le iba a recomendar a ellos de predicar el Evangelio. Ahora fíjese, nosotros no tenemos que detenernos, es tiempo nosotros avanzar. Ahora fíjese, hermano, Israel, escuche esto lo que voy a decir. Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. 430, ellos tenían que estar 400 años, según le dijo Dios a Abraham. No voy a decir capítulo, versículo para no hacer una ensalada. Pero, hermanos, 400 años, pasaron 30 años más, 430 años, ellos salieron, capitaneados por Moisés, y usted conoce toda la historia. Lo que quiero ir al punto clave, ellos salieron a través de Dios Todopoderoso, a través de la mano poderosa, benéfica de Dios. Los sacó Dios de Egipto a través de Moisés. Ellos pasaron en el desierto, ellos vieron milagros. El mar rojo se abrió, pasaron por camino seco. Este es el Dios que usted y yo predicamos. Este es el Dios que nosotros servimos. ¿Cuántos sirven a este Dios de maravilla, de prodigio, de sanidades, de liberación, hermano? Si hay algo para Dios, no hay nada imposible para Dios. 40 años en el desierto, y salieron y llegaron al monte Oreb. La palabra Oreb, hermano, significa lugar de encuentro, lugar, hermano, de intimidad con Dios, lugar de revelación significa Oreb. El monte Oreb, que también es traducido como el monte Sinaí. Allí estuvieron el pueblo de Israel. Ahora escuchen lo que voy a soltar en profundo. Ellos salieron en libertad de la cautividad de Egipto, pero su mente tenían una mente de esclavo. Ellos salieron con una mente de esclavo. Eso ellos tenían en su mente. Se quedaron en el monte Oreb, donde estaba el encuentro de Dios, donde estaba la provisión de Dios, donde estaba la gloria de Dios, en el monte Oreb. Hermano, y el monte Oreb estaba en el desierto. En el desierto estaba el monte Oreb. Y ahí estaba el pueblo de Israel, pero con una mente de esclavo. Sí, con una mente de esclavo. Y este año 2025, nosotros, la iglesia que fuimos libertados por el poder del Evangelio de Cristo, del Espíritu Santo, Señor nos sacó de las tinieblas, estamos en la luz. Vamos a cambiar el chip de nuestra mente. No vamos a tener más mente de esclavo. No vamos a decir más, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. No, vamos a proclamar en el nombre de Jesús la bendita palabra de Dios, que Jesucristo prospera, que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta. Aunque estemos en el desierto, aunque estemos allí enfrente del monte Oreb, el monte de la transfiguración, el monte de la revelación, de la visión, de la provisión, vamos a declarar, hermano, que nosotros estamos en el monte Oreb. ¿Cuántos están en el monte Oreb? Amén. Ahora le voy a decir, yo no quiero estar en el monte Oreb, ahora voy a ver por qué. Porque en el monte Oreb, hermano, yo estaba en la presencia de Dios, sí es verdad, pero tenía una mente de esclavo. Ahora, ¿por qué no quiero estar en el monte Oreb? Porque ellos no avanzaron. Ellos se quedaron estancados en ese lugar. Ellos no se movieron. Si usted lee Deuteronomio capítulo 1, usted va a ver que Moisés tuvo que exhortarle de parte de Dios al pueblo. ¿Por qué se quedaron en ese lugar? Había cosas que impedían que ellos avanzaran, porque tenían mente de esclavo. Eran libertados, pero tenían mente de esclavo todavía. Hay personas, hermanos, bajo este cielo, inclusive dentro de la iglesia,
iglesia que solamente tiene mente de esclavo, hermano. Solamente quiere vivir en la pobreza, en la miseria, y no mira a un Dios grande y poderoso, que hay provisión grande en los cielos. Cuando vivimos en la palabra de Dios, cuando nosotros ofrendamos, diezmamos, nos apartamos del sistema del mundo, vivimos en santidad, vivimos en comunión con los hermanos, vivimos en paz con los hermanos, donde el Espíritu Santo está dentro nuestro y en la presencia de Dios estamos. Entonces las cosas comienzan a venir, comienza la provisión a venir sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Cuánto lo creen esta noche? Ahora fíjense, hermano, ellos estaban en el monte Oreb, pero vamos al capítulo de Deuteronomio, capítulo 1, mira lo que dice, si está en pantalla, verso 6. Deuteronomio, capítulo 1, mira lo que dice la Biblia. Ellos llegaron allí al monte Oreb, pero ellos tenían mentalidad de esclavos, no podían avanzar, estaban ni, escuche, antes de entrar en este versículo, Dios le mandaba el maná, había bendición en el monte Oreb, amén, sí, había bendición, bajaba el maná, ellos salían a la mañana temprano y ya tenían desayuno allí delante de ellos, tenían sed y en las rocas había agua. Sí, en el monte Oreb estaba la bendición, pleno desierto estaba la bendición, pero estaban cómodos en el monte Oreb. Así hay muchos que están cómodos solamente con la bendición, pero tienen una mentalidad, hermano, una mentalidad de esclavos que no hacen nada para Dios dentro del ministerio del cuerpo de Cristo, porque muchas veces se siente como mentalidad de esclavo, se siente con prejuicio dentro, que no sabe hablar bien o que no está capacitado para la obra de Dios. ¿Quién te dijo que tiene que estar capacitado para la obra de Dios? Dios te llama, te pone el Espíritu Santo y Él te capacita. Es verdad, nosotros humanamente hacemos el esfuerzo, pero sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, nada podemos hacer bajo el cielo. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a su nombre. Cuando tú tienes mentalidad de esclavo, te quedas solamente en un lugar conforme que caiga el maná, que salga agua de la roca, que vengan los codornices, te quedas solamente en el monte cómodo, no te mueves. Por eso es que no crece espiritualmente, hay personas que no crecen porque todavía tienen mentalidad de esclavo. Son libres, sí, pero tienen mentalidad de esclavo. Año 2025 vamos a cambiar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a pedirle revelación a Dios. Y quiero decirte algo, aunque tú no califiques para muchos, quiero decirte que para el Espíritu Santo y para Jesucristo tú sí calificas. Cuando el Señor me llamó a mí, hermano, yo tartamudeaba para predicar. Y cuando el pastor Rubén me daba para predicar, hasta la Biblia se me caía. Y hasta el mantel, que había un mantel que ponía guante acá que lo llevaba. Ahora me tiembla la pierna, tartamudo, pero un poquito más el Señor me va puliendo, me va enseñando. Entonces, ¿qué quiero decirte esto? Que somos libres, pero no nos conformemos de estar en el monte Oreb, de las bendiciones que recibamos de parte del Señor. Vamos a avanzar, vamos a ir. Usted sabe, mire, cuando estoy profundo, y con esto me iba a hacer enemigo de muchos. Mire, ¿sabe por qué muchos quieren estar en el monte Oreb? En la bendición de Dios y no quieren comprometerse con Dios, no quieren chocarse con Dios, porque no le gusta que le persigan, no quieren compromiso. No, yo acá estoy bien, entonces yo no me voy a meter en la obra de Dios, no voy a dejar aquí nomás porque si me meto allí voy a tener problemas. No. Hay que meterse, no hay que quedarse en el conformismo. Dios te llamó año 2025, en el año que Dios te llamó, tienes que buscar, tienes que evangelizar. Y muchos se conforman estando en el monte Oreb y están de lejos. No, yo no me voy a involucrar mucho dentro de la obra de Dios, no quiero mucho compromiso en este año 2025, así como estoy bien. No, Dios te llamó para cosas grandes. Cuando tú te metes, hermano, con Dios y no te conformas de estar solamente en el monte Oreb, hermano, y sale y avanza, como lo vamos a ver, porque Moisés habló con Israel. Y mira lo que dice el versículo. Mira lo que dice el versículo 6. Deuteronomio capítulo 1, verso 6. Mira lo que dice. Dice, Jehová nuestro Dios nos habló, ¿dónde? En Oreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo, ¿dónde? En este monte. Lo que Dios le dice, basta. Basta, usted no tiene que estar mucho tiempo en este monte. No, es tiempo de avanzar, es tiempo de sacar, de quitar aquello que me impide, esa mentalidad.
Hace mucho que estás allí. Tienes que avanzar, tienes que salir. Hace muchos años que están en este monte. Ustedes tienen que avanzar. Hermano, todos tenemos miedo y muchas veces nos vemos con prejuicio de hacer la obra de Dios. Pero aunque te equivoques 20 veces en lo que Dios te llamó, hazlo porque Dios está contigo. Mejor hacer el ridículo, hermano, delante de Dios, de querer hacer algo para Dios, de no hacer nada para Dios. Déjalo que te burle aquello, pero Dios que ve esa intención que tiene en tu corazón, como Pedro que caminó por el agua y nosotros que en la barca, no importa, siempre te da la mano de Dios para sostenerte y levantarte y decirte, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a su nombre. Entonces es importante, ahora mire, esto es tremendo. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Hermano, ellos estaban en el monte Horeb, en el desierto, no había nada. Entonces, estando en el desierto, ellos no tenían problema con nadie. Estaban encerrados, la bendición estaba grande. No tenían que tomar posición de la tierra. Si Dios les dijo, ¿a dónde ellos tenían que ir? A la tierra de Canaán. ¿Tenían que ir ahí o no? Se quedaron en el monte Horeb. Porque la bendición era grande, estaban allí, estaban conformes y no avanzaron porque tenían la mentalidad de esclavo. Estaban allí conformes, pero el Señor los llamó a avanzar, a sacudirse, a dejar lo que le impedía. Estaban en el monte Horeb, ellos tenían que avanzar, ellos tenían que ir a la conquista. Claro, ellos no querían enfrentar a los enemigos, a los amorreos, a los enemigos, aquellos que Dios les había dicho que tenían que ir y que Dios los iba a despojar. A los amorreos, a los que estaban al otro lado del Jordán, entonces estaban quietos allí. Pero ahora miren lo que dice el verso 7. Volveos y al monte los amorreos y a toda su comarca, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Nehuel y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río y el río Éufrates. Miren el verso 8. Mirad, yo os entrego la tierra, entrad, poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría, y ellos y a su descendencia después de ellos. Hermano, había una promesa de Dios maravillosa. Nosotros también como iglesia tenemos una promesa maravillosa de parte del Señor. Tenemos promesa maravillosa y ellos tenían que tomar posición. Ahora salieron de Horeb y comenzaron a caminar. Tuvieron que despojarse de aquella cosa que le impedía avanzar, porque tenían esa mentalidad de esclavo. Ahora se tenían que enfrentar. Salieron del comodismo y ahora entraron verdaderamente en la guerra a conquistar. Hermano, este año 2025 quiero profetizar para todo aquel que puede creer esta noche. 2025 vamos a entrar, hermano, como estamos entrando ahora, estos 7 días de ayuno y oración, pero no nos vamos a quedar con estos 7 días. En todo el año 2025, si Cristo no viene pronto, vamos a meternos con Dios, amén, y a su nombre. Sí, vamos a orar más, vamos a ayunar más, vamos a clamar a Dios más, y vamos a hacer guerra, hermano, a todos los amorreos, a los amalecitas, a todo aquello que se levanta contra la obra del Señor. Pero solamente tenemos que salir del comodismo, tenemos que salir del monte Horeb, en la bendición que Dios nos dio. Entonces debemos dejar, hermano, aquello que nos impide, nosotros tenemos que dejar para poder avanzar. Y Dios le dijo a Moisés, diga al pueblo que avance, que comience a irse a los montes y comience a conquistar. Mirad que yo he entregado la tierra, Dios le entregó la tierra. No eran ellos, era Dios que peleaba con ellos, solamente ellos se tenían que mover. Hermano, cuando nosotros oramos y buscamos a Dios de corazón, Él pelea nuestra batalla. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sí, Él pelea nuestra batalla. Cuando fuimos a Puerto Ligón, en aquel lugar, hermano, es verdad, como decía el pastor esta mañana, Dios me mostró con el Espíritu Santo gigante que estaba tomando ese pueblo, ese lugar de allí. Pero entramos en oración y ayuno y el Espíritu de Dios, hermano, hizo lo que tenía que hacer. Trajo quien tenía que traer.
Esto todo lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros nos disponemos a trabajar en la obra de Dios. Cuando no solamente lo conformamos de estar en el monte Orén, en la bendición que Dios nos da, sino que nos movemos para conquistar la tierra, hermano, que Dios nos dio. Y tenemos un territorio, ciudad de Posada, provincia de Misiones, este barrio que está aquí. Vamos a salir el año 2025 haciendo campaña, yendo a los hospitales, yendo a las clínicas, yendo a los barrios, joven, jovencita, abuelo, papá, mamá. Le invito a la iglesia que salgamos de las cuatro paredes y vamos a conquistar las almas que se están perdiendo allá afuera en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto quieren conquistar? Amén. Por eso, gloria a Dios, por eso amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que dejar lo que nos impide avanzar. En 1 de Samuel, miren, en 1 de Samuel tenemos también a Ana. Dejó lo que le impedía avanzar y fue a la presencia de Dios por el milagro. Quiero repetir eso, hermano. Ana, que usted conoce la historia de 1 de Samuel, tuvo que dejar aquello que le impedía avanzar y fue a la presencia de Dios a buscar su milagro. Gente que años está como Israel dando vueltas en el desierto cuando ellos tenían que llegar en 3 días. Tardaron 40 años en llegar en la tierra de Canaán. Hay personas dentro, hermano, que se enfoca solamente en el otro y no en Cristo, no en la palabra de Dios, no en su llamado ministerial. Gente que Dios le llamó con ministerio, que están allí porque no se quieren involucrar en la obra de Dios. Dios te va a dar cuenta, Dios te va a pedir cuenta de los dones, de la gracia que Dios te dio. Te va a pedir cuenta a ti y me va a pedir cuenta a mí. Y a su nombre. Sí, hay que involucrarse, hay que trabajar en lo que Dios te ha ordenado hacer. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de conquista, es tiempo de dejar lo que nos impide avanzar. Ahora vamos primero de Samuel capítulo 1 versos 5 a 10. Miren lo que dice la Biblia. Ahí está, miren. Primero de Samuel capítulo 1 verso 5. Pero Ana daba una parte cogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Eso habla del Cana, no policía. No, el Cana es un hombre que habla la Biblia. Pero a Ana daba una parte, esto habla del esposo de Ana. En aquella época usted sabe la historia, sabe que tenía 2 matrimonios, no vamos a entrar en ese tema, pero por la duda, si usted quiere en el Nuevo Testamento, lea 1 Tesalonicenses 4, ahí usted va a encontrar para nosotros cómo tenemos que estar con esta cosa. Cada uno tenga su propia esposa, dice en santidad y en honor. Esto digo por la duda, porque hay muchos por ahí. Esto va de paso por la duda, porque acá dice mira, la Biblia se permite. No, está en el Antiguo Testamento, en la ley, por la duda. Yo sé que usted es bíblico, yo sé que usted conoce la palabra de Dios, pero bueno, algunos son rápidos. Pero Ana daba una parte cogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora verso 6, rápido, hermano, la hora pasa tan rápido. Mira, y su rival gritaba, enojándole y diciéndole porque Jehová no le había concedido tener hijos. La rival, hermano, la que le oprimía, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Penina. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y le gritaba así por la cual Ana lloraba y no comía. Hermano, había una opresión tan terrible de Satanás usando a Penina. Mire el verso 8. Y el Cana, que era el marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Mire, porque no come. ¿O por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mira, hasta el pozo se puso. No soy yo mejor que 10 hijos. Sé que no era mucho que le amaba. Verso 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Verso 10. Y lo que ocurrió. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Quiero que ponga el versículo 27 más adelante. Hermano, porque Ana se decidió. Ella se decidió allí dejar lo que le impedía avanzar. Verso 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pidió. Y a su nombre hubo victoria. Hubo un milagro extraordinario porque se decidió de dejar lo que le oprimía. Dejó de aquello de aquella cosa que oprimía. Su compañera Penina lo oprimía, lo maltrataba, estaba en el mismo techo, en el mismo lugar. Entonces había una presión tan grande
que ella decidió despojarse, ella decidió dejar lo que le impedía para ir a la presencia de Dios. Hermano, esto no es mera palabra, esto pasa muchas veces, hermano. Pasa en nuestras vidas, pasa en nuestro matrimonio, pasa en nuestros familiares. Hay cosas, hermano, que vienen en nuestra vida y como si fuera que nos va a detener. Hermano, el diablo sí usará personas para tirarte piedra. Sí, para tirarte quizás ladrillo, pero esos piedras, esos ladrillos solamente van a ser una bendición a nuestra vida, porque vamos a ir creciendo, madurando espiritualmente. La crítica, la lucha, todas esas opresiones solamente te tienen que llevar en un solo lugar, no a la soga, no al suicidio, no a la depresión, no a la pastilla, no a la bebida, no a la melancolía. Toda esa cosa, esa opresión del diablo te tiene que llevar en un lugar, en la presencia maravillosa de Dios, de rodillas y clamando al Dios del cielo, porque el milagro viene para nosotros. Cuando lo crean esta noche, cuando Dios te toca al Señor, aleluya, aleluya. Cuando el diablo va a meter la piedra, cuando va a meter el ladrillo, ¿dónde voy? Vengo a la casa de papá. Vengo aquí en este lugar, en este rinconcito, aquí en la esquinita, aquí lo que me vengan, los martes vienen, me van a encontrar aquí, llorando a Dios, orando, clamando por los hermanos, orando lo que el diablo quiere clamar contra la iglesia, divisiones, contienda, odio, pleito y un montón de cosas. Pero estamos en la presencia de Dios y cuando vengo le digo, Señor, acuérdate que tú me trajiste aquí, yo no vine, esta iglesia es tuya, la iglesia no es mía, la iglesia es de tu Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo, quieto mi siervo, que cuando más piedra viene, más ladrillo viene, tú vas a ir elevando más tu ministerio. Y a su nombre, no puedo oprimirte, ni en el trabajo, ni nadie, no, tiene que ir a la presencia de Dios. Ana se fue a la presencia de Dios, se despojó. No podemos quedarnos atrapados allí. El diablo quiere tenerte atrapado allí, que tú caigas en depresión. No, toda cosa que ocurre en tu vida, en mi vida, es una bendición. Dios permite. Sí, Dios permite para que crezcamos espiritualmente. Él lo permite. Me acuerdo una vez, hermano, hace mucho tiempo, en los 7 días de ayuno que hicimos, no voy a dar nombre, política. Pero me acuerdo un día, hermano, que una persona tan llegada a mí, vio que uno tiene ese corazón tan sincero y bueno, y va confiado. Y ese día, la persona que menos yo pensaba, hermano, me tiró una saeta y me dejó tan mal que yo quedé mal porque no había hecho nada, como dijo David a Saúl, yo no he hecho nada. Entonces yo no sabía por qué venía la persecución contra mi vida. ¿Por qué él me perseguía a mí sin yo hacerle nada? Él me perseguía. Esto fue cuando recién comenzaba el ministerio. Pero después fue pasando los tiempos y me di cuenta, hermano, que la persecución, la crítica y un montón de cosas vienen en nuestras vidas es para que crezcamos espiritualmente y para que nuestra mirada esté en Dios, esté en Jesucristo y no en el hombre. Y a su nombre, y a su nombre. Y pedí, hermano, gracias a Dios que se enfocó en la presencia de Dios, aunque Penina lo oprimía, con amargura, dice, de alma, vino a la presencia de Dios y ella dio testimonio al sacerdote, dice, por este niño yo oraba, aunque ella no podía tener niño, aunque ella era estéril, fue la presencia de Dios así como estaba, con su última fuerza, a la presencia de Dios. Y cuando fue a la presencia de Dios, se fue la opresión, se fue la tristeza, se fue la amargura y vino el milagro de Dios. Y luego ese milagro se llamó el profeta Samuel, que de se va a dar toda la profecía o toda la palabra del profeta Samuel. Dice que no cayó en tierra. El gran profeta Samuel. Vale la pena entrar al año 2025 en oración, en clamor, ruego, súplica. Templo Belén, vamos a entrar en pleno 2025, hermano. Yo creo, confirmo con la palabra de Dios que estamos en buen camino. Yo le exhorto en el nombre de Jesús, como pastor de este lugar y siervo de Dios, que busquen el rostro de Dios, que clamen a Dios, que vayan a la presencia de Dios cuando hay problemas, cuando hay lucha, cuando hay dificultades. No se quejen, ciérrese en su pieza. Le exhorto que oremos más en el año 2025, clamemos más a Dios en el año 2025. ¿Cuánto lo creen esta noche? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Ahora, para ir cerrando, hermano, también
También Josué, hermano, tuvo que dejar cosas que le impedían avanzar. El joven Josué, la Biblia dice que Josué tenía que dejar el temor. Escuche esto, es profundo. Josué tuvo que dejar el temor, tuvo que dejar el desánimo para poder avanzar a la conquista como sucesor de Moisés. Esto es profundo. No era fácil sucederle a Moisés. Yo me acuerdo cuando el pastor Olindo me dijo, te vas a quedar en Belén. Yo estaba con otro proyecto en Hipólito Yrigoyen. Pero bueno, yo siempre le dije al Señor, donde me mande voy, y lo que digan mis superiores voy a hacer. Siempre fui así, porque también en la institución policial estaba bajo órdenes humanas. Cuanto más bíblicamente la orden espiritual de los siervos de Dios dentro del ministerio, porque Dios es un Dios de orden y nuestro comandante se llama Jehová de los ejércitos, y a su nombre. Ahora fíjese, hermano, esta palabra que dice allí Josué, hermano, tenía que suceder a Moisés y no era fácil la tarea que le quedaba por delante. Y cuando a mí me dijeron para quedar en el lugar del pastor Rubén, que yo tenía que suceder a él me iba a entregar el cargo a ese lugar, no piense que yo comencé a hablar en lengua, hermano. No piense que yo estaba allí alegre. No. Entré en una batalla espiritual. Entré a la presencia de Dios, cierto provenía de Dios o de hombre por una necesidad, y después me di cuenta por el Espíritu Santo que era Dios que me llamaba. Porque escuchen, no sé si lo conté, me conté el pastor Rubén. Yo estaba en Hipólito Yrigoyen, en un culto de Pentecostés, muchos antes que en este lugar yo tenía que venir, y en muchos antes ya que el apóstol Olindo me iba a hablar para venir a este lugar. Llegó un hombre en ese lugar de Pentecostés en Hipólito Yrigoyen, un hombre grande, robusto, que está allí en Roque, creo que vino del Brasil. Yo no lo conocía, pero me acuerdo bien que yo estaba allí y en un mover del Espíritu Santo ese hombre vino a mí. Y cuando yo miré a este hombre era un morocho grandote atrás mío. Yo medio que me asusté allí porque de repente me puso una manota sobre mi hombro, que yo soy flaquito. Puso aquí la mano y comenzó a hablar en nuevas lenguas y comenzó a llorar y me puso la mano y me dijo, mi siervo, tiene que salir, no vas a quedar por mucho tiempo en este lugar, porque te voy a llevar nuevamente, porque vas a establecer mi reino, y allí donde tú establezcas mi reino, yo estaré contigo. Si tú guardas mi palabra, si tú pones por obra mi palabra, y tú vives en el temor de Dios, yo estaré contigo en todo lugar donde tú vayas. Y a su nombre, un fuerte aplauso al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Llegando el año 2025, la obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando me habló el apóstol Olindo, hermano, yo sabía ya que esto venía de Dios. Sabía que venía, porque Dios, hermano, es el dueño de la obra y el dueño de esta vida. Pero venía a suceder, hermano, pastor Rubén, 27 años aquí, hermano, de la iglesia, hermano, porque de una forma u otra todos amamos al pastor Rubén y amamos a los hermanos, pero más que está allá adelante. Hay muchas veces que en nuestra mente, muchas veces el diablo, como somos humanos, dice, no, nadie te quiere, no, hay que cambiar esa mentalidad, no, acuérdese, no te quede mano bien. No, hay que salir del desierto, hay que cambiar el chino, no, entre hermanos de una forma no queremos. Tenemos alguna circunstancia humana de diferencia, pero nos extrañamos. Dígame si te digo la verdad o no. Amén. Usted no viene unos cuantos cultos y ya nos pregunta, hermano, no es para hablar, pero pregunta a ver si está bien o no y ya extraña, ¿se duele o no? Claro que sí, hermano, porque es así, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos amamos de una forma u otra. Ahora fíjese, Josué tuvo que tomar el lugar. Ahora vamos rápido, Deuteronomio capítulo 31, verso 7, mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 31, verso 7, ya para ir cerrando esta noche. Deuteronomio, el capítulo 31, ahí está bien. Deuteronomio capítulo 31, verso 7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, le dijo, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a su padre que le daría, y tú le harás ¿qué? Heredar. Había un compromiso.
Yo creo, nos dice la Biblia, quiero visualizar, le habrá temblado las piernas, creo, la rodilla a Josué cuando Dios le habló de esta manera. Ahora fíjese el verso 9, lo que dice la Biblia, el verso 9. Mira lo que dice el verso 9. El verso 8 leímos, el 7 leímos, ¿no? El 8. Mira lo que dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimide. Verso 9, mira lo que dice el verso 9. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, que era la presencia de Dios, de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Mira qué tremendo. Ahora, cuando ellos estaban allí para entrar, para conquistar la tierra de Canaán, ahora Dios, hermano, dice a Moisés le dice al pueblo, yo tengo 120 años y ya no puedo entrar ni salir. Pero Dios me habló que Josué es el que va a ir delante de ustedes y van a tomar posición a la tierra que yo les prometí. Ahora, ¿qué le quiero decir? Dentro de Josué había temor, había desánimo para poder avanzar y conquistar. Él tuvo que dejar, hermano, el temor, el desánimo para poder conquistar lo que Dios le había dicho. Porque esto es cuestión de ser valiente. No de ser capacitado solamente, sino de ser valiente para hacer la obra de Dios. Dios llama a gente valiente espiritualmente para hacer esta obra en la cual Dios te ha llamado a ti y a mí. Y a su nombre, yo felicito, hermano, a aquellos que realmente son valientes espirituales, no físicos, sino valientes espirituales, porque para involucrarse en la obra de Dios hay que ser valiente, hay que tener llamado a Dios, sí es verdad, pero también hay que ser valiente, sí, como dijo Isaías, Él aquí, Señor, envíame a mí. Porque como siempre escuchamos, decimos, Él aquí, envíame al otro. No, envíame a mí. Son gente que dice eso porque son valientes. Se involucran en la obra de Dios. Josué tenía miedo, tenía temor, pero sin embargo Dios le animó a Josué más de 108 veces. Le anima a Josué para que él entre a tomar la tierra prometida, a conquistar la tierra. Hermano, este año 2025, en estos días de ayuno, estos 7 días que estamos haciendo, hermano, Dios va a poner ese espíritu de valentía, como dijo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dije dominio propio. Amén. Entonces nos va a dar ese poder, nos dio ese poder, ese espíritu de poder, pero también de valentía, para poder hacer la obra de Dios. Pero hay que dejar lo que impide o lo que nos impide avanzar. Terminamos con el apóstol Pablo a los filipenses. Mira lo que dice. Filipenses capítulo 3. Después ya que el apóstol Pablo recorrió toda Asia Menor, él escribe en Primera de Timoteo, en Filipenses capítulo 3, una palabra muy conocida. Mira lo que dice. Filipenses el capítulo 3, verso 12. Filipenses capítulo 3, verso 12, mira lo que dice. Vamos a leer este versículo 14. Ya llegando el apóstol Pablo, hablando sobre el proseguir adelante, sobre el ministerio del apóstol Pablo, este varón, hermano, que se convirtió camino a Damasco, según Hechos 9, tuvo un compromiso con el Señor, pero tuvo que dejar muchas cosas que Dios le diga, de su vieja naturaleza, de la enseñanza que él tenía, enfocarse en la nueva naturaleza, dejando lo viejo para enfocarse a lo nuevo en Cristo Jesús. Él tuvo que dejar un montón de cosas de lo que quizá le impedía avanzar humanamente. Y él dijo allí en el capítulo 3 de Filipenses, verso 12, el versículo 12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, mira lo que dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dijo Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo estaba hablando allí, hermano, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, pero una cosa hacía Pablo, dejando lo que quedaba atrás, verso 13, y dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermano, no alcanzamos nada, pero una cosa tenemos que hacer, tenemos que proseguir adelante, tenemos que dejar las cosas que nos impiden. Amén, a su nombre. Hermano, yo mismo, verso 13, hermano, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está aquí adelante. Hay que, hermanos, hay que olvidarse de lo que queda atrás y hay que extenderlo, hay que estirarnos a lo que está adelante. Hay que dejar lo que nos impide, todas las cosas que nos impidió el año 2024, sea cosas que nos sacó tiempo, hermano. Si sea, enfóquese en eso, lo que nos sacó tanto tiempo que usted perdió o que yo perdí ese año 2024, donde nosotros teníamos que tener más comunión con Dios. Vamos a entrar al año 2025, como dice el apóstol Pablo, olvidándome siempre lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y el versículo 14 me encanta, hermano. El versículo 14 es algo que me encanta. Mira lo que dice: prosigo ¿a dónde? A la meta. ¿Cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? Esto es tremendo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que seguir la meta. Nosotros tenemos que proseguir hacia adelante en el llamado que Dios nos hizo en Cristo Jesús, individualmente a cada uno de nosotros. Y Pablo lo pudo entender ya terminando su carrera, su ministerio en 1 Tesalonicenses. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 7, el versículo 6 al 8. Y con esto, hermano, vamos a estar orando. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Después que Pablo corrió toda su carrera, dejando lo que quedaba atrás, lo que le impedía correr esta carrera, dejó lo que le impedía avanzar Pablo y se propuso a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Nada te puede detener este año 2025, hermano, para que tú crezcas espiritualmente. El versículo 6 dice así, estamos en el 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy, ¿para qué dijo Pablo? ¿Para qué dice? Santificado. Miren qué tremendo, hermano. Y el tiempo de mi partida no habla de la partida. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra. ¿Cuántos están de paso? Amén. Claro que sí, hablando espiritualmente. Un día nos tocará todo, que Dios nos quiera, nos tocará la muerte. El otro día decía, lo importante no es cómo morir, sino con quién morimos. Y Pablo dice aquí, hermano, en una conversión genuina, que dejó lo que le impedía avanzar y llegó, dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, dice, está cercano. El Señor le estaba mostrando la partida por Pablo. Y él termina, hermano, con esta frase, ya cuando él va a ser decapitado según la historia. Hermano, dice el verso 7, he peleado en la buena batalla, he dejado lo que me impedía, en una palabra, aquello que me estorbaba. Entonces he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Está hablando de una buena batalla, está hablando de una carrera, pero también está hablando de una fe. Y el verso 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y mira lo que dice, juez justo en aquel día. Y luego Pablo hablando a todos nosotros aquí, los que estamos de problema, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Póngase de pie, hermano, vamos a orar en esta noche. Vamos a clamar a Dios en esta noche. Vamos a dejar lo que nos impedía avanzar este año 2025.